Bienvenido una vez más a esta serie de reflexiones sobre la historia que partiendo ya hace varios meses y más de 50 intervenciones sobre la reflexión del poder en la humanidad, hemos llegado a, a la seguridad social como la manifestación del temor que las clases dirigentes en Europa sintieron ante la amenaza que ellos experimentaron por el oleaje levantado por la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII. Esa revolución marcó el comienzo, que solo apenas llevamos un poco más de 2 siglos, después de 148 siglos de historia, es decir, solo llevamos 2 siglos desde que una, un, una, un alzamiento, una revolución, una manifestación de, de los pueblos, de las personas que no han estado en el poder, de los campesinos que veían cómo las clases dirigentes lo tenían todo y ellos nada. Digo entonces que después de 148 siglos de historia desde la revolución de la agricultura, este alzamiento, esta manifestación humana, creó en la mente, en la conciencia de las personas, unos derechos que debían ser reclamados, puesto que jamás los dirigentes los entregaron. Esos derechos mismos eran solo para ellos. Por las diferentes razones, la más común, que ellos eran enviados de Dios. Luego ellos eran los únicos que tenían derechos. Esas manifestaciones humanas surgen porque consideran que ellos también tienen derecho a esos beneficios que muy pocos tenían. Así nace la seguridad social, no como una manifestación de unos líderes políticos o líderes propietaristas que adquieren la conciencia de que hay que darle a los pueblos derechos. Nada de eso. La seguridad social es la manifestación del temor a que les sucediera lo de Luis XVI y en el siglo XX al zar Nicolás II y a toda su familia. Pero esa seguridad social está transformándose por un lado debido a los cambios demográficos que comenzaron en el siglo XX y se profundizarán en el siglo XXI, y en especial a que el empleo, que es hemos dicho, el cordón umbilical que conecta al trabajador con los beneficios de la seguridad social, está sufriendo ataques por diferentes frentes, con el argumento de la competitividad, que como veremos más adelante, es un argumento como el de todos los políticos, falso. Bien. Veamos entonces, concentrémonos ahora en la transformación debido a los cambios demográficos. Una persona que nació en este siglo, en el siglo XXI,
digamos en el año 2000. Es un ser humano que tiene una expectativa de vida, es decir, el doble de la que tuvieron sus abuelos o bisabuelos. Pero no solo la expectativa de vida, tiene una expectativa de vida saludable que fácilmente puede rebasar los 90 años. Es decir, ese conjunto de personas que nació en el año 2000 muy probablemente llegará al año 2090 con una salud que hoy no imaginamos. Solo piense usted en que, quizá no tanto por el lado de la salud, sino piense usted por el lado de la productividad. Esa persona va a cumplir en el 2080 años y muy seguramente ha sido productiva 60 años. ¿Qué significa esto para los paradigmas de longevidad, de productividad, de estilos de vida, de calidad de vida que heredamos nosotros, los de la mitad del siglo XX? Por supuesto, los paradigmas para las personas que nacieron en los años 30, es decir, hace 100 años, que aún hay algunos, muchos de ellos vivos, significa que esos paradigmas no son útiles para las generaciones actuales. Nuestra vida era lineal. Estudio durante 12 años colegio, 5 o un poco más años universidad, lineal, una serie de estaciones como si fuera un servicio público, un metro o un bus. Viene una estación, comienza la edad laboral, la etapa productiva, un matrimonio, unos hijos. Luego viene, después de unas 3 décadas de vida, la jubilación, la pensión, menos gastos porque ya los hijos se han ido de la casa, se han graduado, están trabajando y tienen a su vez ya sus hijos. Esa linealidad de nuestra vida, en términos prácticos, ha desaparecido. Las personas que nacieron en el año 2000, que las estamos, sobre la cual nos estamos concentrando, ellos pasaron el colegio, sin duda, pero ya no piensan en la vida de esa manera lineal, sino que encuentran una serie de opciones que mezclan estudio, trabajo y esparcimiento. Aquella descanso que en el paradigma anterior se adquiría o se llegaba al descanso después de o con la jubilación, ellos no quieren esperar todos esos años. Por otro lado, escucharon que para llegar allá había que sufrir en el trabajo como actividad, pero más que todo, padecer a unos jefes durante 30 años, con algunas pequeñas excepciones de tener buenos jefes. Yo diría que en 30 años, por la experiencia que tuve en el campo de la consultoría, no más de 5 se tienen buenos jefes. Esta generación actual, entonces, más allá de esas elucubraciones y señalamientos negativos a los millennials que no tienen ningún sentido,
Los millennials son, para empezar, la generación más culta de la historia. Entonces, eh, es importante que no sigamos en esas acusaciones tan superficiales y tan fuera de foco de lo que son los millennials. Incluso escribí un libro dedicado a este tema que se llama Millennials y Postmillennials. Entonces veamos que lo más importante de destacar en este momento y en esta reflexión es que si la vida se prolonga hasta los 90 años, uno, dos, esos 90 años tienen una calidad de la salud inimaginable, todavía no la podemos imaginar, pero sin duda muy asociada a productividad y bienestar. No va, tres, no va a ser lineal como la nuestra, sino va a tener saltos hacia el descanso, por ejemplo, hacia sabáticos. Usted ha escuchado que es común que algunos bachilleres terminen el colegio a los 18 años y quieran tomarse un sabático. Eso era imposible de pensar en nuestra generación, es decir, la anterior. Ellos quieren descansar porque al mismo tiempo van a aprender en otras geografías, con otras personas, con personas que ya han conocido a través de sus redes sociales. Es muy peligroso creer que las redes sociales son una unidad de relacionamiento negativo para los jóvenes. Nada de eso. En mi generación, en el barrio donde yo vivía, uno podía tener buenos amigos, malos amigos o personas con las cuales uno no se identificaba. Y eso no quiere decir que fueran malas personas. Simplemente no había identidad de intereses. Luego, lo que hoy hay es una amplitud descomunalmente más grande de la que teníamos nosotros, un acceso a unas relaciones que jamás imaginamos nosotros. Entonces, esa persona que nació en el 2000 y que hoy tiene 22 años, tiene ya una red de relaciones envidiable, primero que todo. Luego, muchas veces quiere ir a conocer a esas personas, ya conoce mucho de la cultura de un pueblo cuando llega. Nosotros viajábamos para medio tocar superficialmente una cultura. Ellos van es ya a vivirla porque la conocen antes de llegar. Esto es muy diferente a lo que vivimos nosotros. En resumen, esta reflexión quiere señalar que las generaciones actuales deben diseñar al menos dos épocas productivas de su vida. La tradicional, que incluirá obviamente aquellas actividades profesionales muy asociadas a su estudio original y que encontrarán en la universidad muy seguramente variaciones de su carrera con la cual que empezaron. Se parecerá algo a la nuestra, pero después de los 60 o 65 años deberán diseñar una segunda etapa productiva, puesto que tendrán salud, tendrán los años por delante, tendrán experiencia, seguirán aprendiendo. Imagínense lo que va a hacer YouTube en el año 2060. Imagínese usted la cantidad de cursos, de habilidades nuevas que se podrán adquirir en el año 2060 para una persona que nació en el año 2000. Yo diría que las universidades van a ser prácticamente inservibles, van a pasar al olvido, la universidad que no se adapte, por supuesto, pero las universidades que no se adapten van a marginarse de esta nueva realidad. Este es el mensaje de esta reflexión. Dos etapas productivas
dada esta transformación demográfica que estamos viviendo. Continuaremos sobre estos puntos tan importantes en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta luego.